A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Bienvenidos, es un gusto seguir acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. En este miércoles 24 de septiembre, cargado de noticias agridulces en Colombia y en el mundo. Comenzamos con una buena noticia que se produce en el municipio de Segovia, Antioquia. Acaban de confirmarles a los familiares de los 23 mineros atrapados en un yacimiento de oro que ya fueron rescatados todos ellos con vida en una operación que están adelantando a esta hora las autoridades. Desde Medellín, Héctor Santamaría. Ricardo, así es la buena noticia. Luego de 3 días de iniciar esta emergencia y cuya esperanza de vida nunca se perdió, empezaron a salir uno a uno en grupos de 7 de la boca del socavón, donde pasaron 2 noches a unos 80 metros bajo tierra. Estos 23 mineros, según advierten algunos ciudadanos, inicialmente salieron 7, pero ya están saliendo el resto, aunque se hacen grupos para evitar, eso sí, el colapso de la estructura en donde trabajaron con picas y palas para poder lograr este rescate que fue celebrado y aplaudido por los familiares que estaban a las afueras de la empresa. ¡Vamos, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Así es! ¡Fuerte, muchachos! Esteban Álvarez, Ricardo, jefe de protección de La Reliquia, la empresa minera, aseguró que será, sin embargo, un proceso que se está llevando a cabo por parte de Salvamento Minero y ellos de manera oportuna, pero además con dedicación específicamente para evitar daños en la estructura. Para nosotros es muy importante darles este comunicado porque logramos ya conectar con el personal, se han liberado ya unas personas, hay que seguir teniendo paciencia para poderlos tener a todos pronto aquí en la plaza. Lo que se advierte, Ricardo, es que ojalá y se espera que estas personas no tengan mayores problemas de salud luego de estar 3 días bajo tierra. Sin embargo, se advierte que gracias a que funcionó el sistema de ventilación y el traslado de comida puedan estar. Sin embargo, si alguno requiere, será trasladado al hospital local de Segovia, Ricardo. Volveremos en minutos hasta la mina de Segovia, donde se produce hasta ahora esta buena noticia que contrasta con la tragedia que vive Barranquilla. 9 personas, la mayoría de ellas habitantes de la calle, han fallecido en las últimas horas luego de haber consumido un licor artesanal que habría sido mezclado con un químico letal. A esta hora las autoridades en Barranquilla siguen buscando si hay otras personas intoxicadas. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, le cuento que es bastante preocupante lo que se está viviendo en estos momentos en las calles, especialmente del centro y sur de Barranquilla, donde la policía está desplegada haciendo una búsqueda activa de habitantes de calle, recicladores y vendedores ambulantes que ayer pudieron haber consumido cococho. Esto es una bebida artesanal que es elaborada a partir de restos de whisky o aguardiente y mezclados con metanol o con alcohol de madera, uno que es nocivo para la salud y que en altas cantidades puede ocasionar ceguera o afectaciones a la salud o incluso causar la muerte. Lo que nos han dicho al respecto familiares de los 11 que se encuentran en estos momentos heridos es que están a la espera de un nuevo reporte médico, pues por lo menos 4 permanecen en una unidad de cuidados intensivos, por lo que no se descarta que además esta lista de 9 fallecidos pueda seguir creciendo. Esto nos dijeron. Yo me siento mal porque él está mal ahí, porque me dijeron que estaba mal, lo están reanimando. No, él siempre lo ha tomado. Nunca pasó nada primera vez. Cuando él vino que yo lo traje, estaba bien, te hablaba, por ahora no habla. Que son muchas las preguntas que hay en torno a esto que ha sucedido, por lo pronto se descarta que se trate de un acto que se haya hecho premeditadamente para asesinar a recicladores y habitantes de calle, pues incluso quien elaboró estas bebidas fue el primero en fallecer tras intoxicarse. Por lo pronto están tratando de determinar si los habitantes de calle que han sido encontrados sin vida habrían ingerido de la misma botella que un grupo hizo ayer en el sector del Boliche o si hay varias en estos momentos circulando por las calles, Ricardo. Vanessa, gracias. Unas 5 minutos. Voy ahora al sur de Cali. A esta hora hay graves disturbios en medio de un operativo de desalojo en un corregimiento, en el corregimiento de El Hormiguero. Hugo Mario Palomar, en Cali, ¿siguen a esta hora los disturbios o ya fueron controlados? Siguen, Ricardo, buenas tardes, y está a esta hora bloqueada la vía que de Cali conduce al municipio de Puerto Tejada, en el norte del Cauca. Hay una protesta de personas inconformes
porque se está adelantando desde muy temprano el desalojo de un predio ocupado ilegalmente en el corregimiento del Hormiguero, en la zona rural de esta capital. Los manifestantes están quemando llantas, atravesaron barricadas y un bus del sistema de transporte masivo de Cali en esta carretera. Hay camiones y vehículos de transporte de caña de azúcar en la vía. Sobre la diligencia, esto explicó hace unos instantes el subsecretario de Acceso a la Justicia de Cali, Eduardo Varela. Se están quitando de este lugar unos cambuches. La confrontación básicamente es por unos cultivos que hay en este sector, pero nuevamente quien tiene la titularidad de este predio es el Consejo Comunitario entregado por la misma Agencia Nacional de Tierras. A pesar de la revuelta, la recuperación de este predio de 40 hectáreas ocupado por unas 400 familias continuará en horas de la tarde, Ricardo. Y voy ahora a la vía al llano. El presidente Gustavo Petro habla de una posible emergencia económica para conseguir la plata que se necesita para arreglar el nuevo derrumbe, esta vez en el kilómetro 18, pero su ministro del Interior dice que no tiene conocimiento sobre esto que anunció el presidente desde Nueva York. Y mientras tanto, la gente sigue padeciendo los efectos de este cierre, a pesar de que está habilitada la vía antigua a Villavicencio. Carlos Andrés Pérez. Con tránsito lento y alto flujo de vehículos, así avanza a esta hora la vía al llano. En este momento ya entró en funcionamiento el turno de 1 a 3 de la tarde para los vehículos en el sentido Bogotá-Villavicencio. Hay que decir que los usuarios de la vía siguen gastando en el recorrido más de 6 horas. Por otra parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, cuestionó la teoría de responsabilizar a las personas que viven en las veredas del kilómetro 18 del mal manejo de las aguas como principal causa de este derrumbe. Desde su cuenta de X aseguró, abro comillas, esto es ridículo. Allí no viven más de 40 campesinos dedicados al cultivo de aromáticas y hortalizas, muchos de ellos adultos mayores o personas con discapacidad, cierro comillas. Además, cuestionó si las verdaderas causas del derrumbe estén asociadas a los miles de metros cúbicos de agua que se filtran constantemente a la ladera provenientes de la cuenca de la vía en el kilómetro 16. Hay un pronunciamiento importante que acaba de hacer Fecoljuegos. Le está pidiendo al gobierno que bloquee una plataforma internacional que permite apostar con los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia. Esta petición se hace luego de que hoy La Silla Vacía publicara un informe según el cual algunas de esas plataformas estarían inflando artificialmente a algunos candidatos presidenciales. A falta de encuestas, ahora intentan jugársela con los apostadores. Marcela Peña. Ricardo, estamos hablando de la plataforma Polymarket. La petición la hizo directamente el presidente de Fecoljuegos, Ever Montero, a Coljuegos, la entidad del gobierno colombiano encargada de regular las apuestas en línea. Dicen ellos que aquí se están incumpliendo todas las normas en el país porque en ninguna parte se permite que se hagan apuestas con resultados electorales. Bueno, ¿cuál es el tema o el lío que está sucediendo con Polymarket y el tema de estas apuestas que, como entiendo, no están reguladas y son ilegales en torno a lo que ya se nos aproxima las elecciones? Bueno, nosotros en Fecoljuegos hemos notado que ha aparecido una nueva plataforma en Colombia que se llama Polymarket y donde realmente pues ya han corrido cualquier límite de lo que nosotros pensamos se podía ver en temas de apuestas. Nosotros, por supuesto, como sector regulado, además del tema de temas de que permite apostar sobre resultados electorales, a Fecoljuegos le preocupa que esto facilite conductas ilegales como por ejemplo el lavado de activos, porque esta plataforma permite el pago en criptomonedas y a través de otros mecanismos que tampoco están regulados por la ley. Marcela, gracias, 1:09, ya voy a hablar de política, pero antes voy directamente a la mina de oro en Segovia, Antioquia, donde se acaba de producir la buena noticia con la que comenzamos hoy Meridiano Blue. El rescate, sanos y salvos, por supuesto están siendo valorados por los médicos, los 23 mineros atrapados durante 48 horas en ese yacimiento. Alfonso Cárcamo, ¿con quién está? Ricardo, muy buenas tardes. Así es, aquí ya los mineros celebran ese rescate y por supuesto sus familias también, algunos están para valoración médica, pero por aquí me encuentro con uno de ellos. Bienvenido a Blue Radio, está en directo. Primeras palabras en estos primeros minutos de estar otra vez afuera, de haber salido de esa mina después de más de 2 días. Pues primordial que todo, darle gracias a Dios y a todo el cuerpo de brigada por darnos el apoyo, por brindarnos los víveres, todo, para sobrevivir allá esos 2 días y medio prácticamente. Contento y feliz que todo el personal que estamos allá salió con vida y realmente pues darle gracias a todos por esperarnos acá con vida y
contento de estar feliz. ¿Qué hacían ustedes en estas 48 horas allí atrapados 80 metros bajo tierra? Pues ahí entre los compañeros, pues mutuamente pues hablar entre todos para no acoplarnos allá y no dar psicosearnos por el encierro que estamos allá, pero todo bien, todo se manejó a buena acorde de todos mentalmente allá abajo. Hablábamos con las familias ahorita y ellos dicen que son los que si fuera por ellos no los vuelven a dejar entrar a esa mina. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted volvería después de ser rescatado, después de 2 días allí encerrado? Sí, de hecho sí, primordialmente pues uno es el motor de la familia y todo. Pues esa es nuestra, digamos que esto es zona minera, todo el mundo trabaja en minería, pues seguramente vamos a volver allí de nuevo, porque de ahí sale nuestro sustento, todo es, digamos, lo esencial, ¿sí me entiende? Entonces, perfecto, muchas gracias por estar aquí en Blue Radio. Ricardo, ahí veíamos el relato de uno de los primeros rescatados y fueron 2 los que pudieron salir aquí a abrazarse con sus familias. Y 1 están todavía allí adentro en la mina, en valoración médica, en atenciones psicológicas, y ya en unos minutos, en tan solo unos minutos, pues ya van a poder salir a verse con sus familiares. Están todos aquí agolpados. Dígame, Ricardo. ¿Podemos hablar con el minero rescatado o ya se le fue? Se fue a valoración médica, Ricardo, en estos momentos. Los dejaron salir un minutico solamente y ya entraron. No se preocupe. Alfonso, gracias. 12 minutos. Importante testimonio que hemos tenido aquí en Meridiano Blue de uno de los mineros sobrevivientes en Segovia, luego de más de 48 horas atrapados en este yacimiento de oro. Una pausa y regresamos para hablarles de política, para hablarles de noticias del mundo y para contarles lo último sobre una red que fue desmantelada con integrantes de la fuerza pública, con particulares que estaban pidiendo datos sobre la ubicación y la agenda del presidente Gustavo Petro. En una eventual encuesta, ¿el pacto histórico participaría Daniel Quintero? Esto fue lo que respondió el precandidato presidencial Gustavo Bolívar. En una encuesta sí. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que aquí quiero pisar huevos con mucha calma. El primer punto, ¿por qué me niego a estar en una consulta con Daniel Quintero? Porque yo hace 3 años le hice una campaña, voy a decirlo, feroz a Rodolfo Hernández, porque era un imputado por corrupción. Contra Rodolfo Hernández, preguntándole a la gente, ¿usted va a votar por un hombre que está imputado por corrupción? Entonces, ¿qué pasa? Si yo entro a una consulta, yo estoy obligado a trabajar para la persona que gane, y yo no descarto, pues él también tiene posibilidades que pudiera ganar. Entonces, ¿dónde me queda la coherencia? Si yo hace 3 años digo que un imputado por corrupción no merece nuestros votos, pero que en esta ocasión sí, porque es que es de los nuestros. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Las deudas de las EPS con las clínicas y los hospitales del país llegó a 24 billones de pesos, creció 2.8 billones en apenas los primeros 6 meses de este año. Y ojo, porque el caso de Nueva EPS merece atención especial. Se va a llevar por delante todo el sistema de salud. Es que la EPS más importante de más afiliados en Colombia tiene una deuda que creció 1.7 billones. Es la entidad que más debe. En total, 6.6 billones de pesos. En las últimas horas, la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales publicó el informe número 54 de las deudas de las EPS con 227 instituciones de salud, esto con corte a junio de este año. De los 24 billones de pesos de deudas, las 11 EPS intervenidas por el gobierno deben 12.8 billones de pesos. Lo más grave es que la mitad de las clínicas siguen esperando que les paguen lo que les deben EPS intervenidas. En el informe está... A esta hora en Meridiano Blue. 1:15 en Colombia, 1 hora más en Venezuela. A esta hora se reporta atención, una emergencia en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. Santiago Martínez, ¿qué pasó? Hola, sí, Ricardo, feliz tarde. Aeropuerto que está cerrado en este momento, acabamos de confirmar, porque se vino a tierra una avioneta
siglas YB3440, una avioneta pequeña de doble turbina, que al parecer al momento del despegue, eso habría ocurrido hace unos 30-40 minutos, pues tuvo un desperfecto. Algunas versiones dice que fue un tema climático, un tema de vientos cruzados allí en la pista de Maiquetía, y se precipitó a tierra, y está allí pues ya las autoridades intentando atender lo que sucede allí en esta emergencia. La información que tenemos en este momento extraoficial es que eran 4 tripulantes. Se desconoce en este momento cuál es la situación de estas personas, pero te repito, una avioneta pequeña, YB3440 son las siglas. Al momento del despegue al aeropuerto de Maiquetía se precipitó a tierra y está siendo ahorita atendida allí por las autoridades, y por el momento el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, está cerrado aquí en Venezuela. Ricardo. Santiago, los vientos cruzados que hay en esa zona, hay que recordar que Maiquetía queda sobre el Mar Caribe. Ahí estamos viendo las imágenes, Santiago, para quienes están con nosotros en DITU y en YouTube, las imágenes de el incendio, de la conflagración, de la llamarada, humo negro, que se desprende luego de este accidente. Y una de las hipótesis, como usted lo decía, son factores climáticos. Los vientos cruzados pudieron haber sido la causa del accidente. Correcto, Ricardo. Fíjate que en lo que se ve en las imágenes pareciera que la avioneta despegó en sentido hacia occidente, es decir, como si fuésemos de Caracas hacia La Guajira, por decirlo de alguna manera. Normalmente el aeropuerto de Maiquetía se despega hacia oriente. Debe haber un cruce de viento y por eso las pistas, obviamente los aeropuertos se despega de manera, dependiendo cómo esté el viento, la mayoría de las veces hacia oriente, esta vez pareciera hacia occidente, y al parecer por eso pues se precipitó a tierra esta avioneta que, te repito, llevaba 4 tripulantes. Se desconoce a esta hora cuál es la situación de estos tripulantes. Lo que se estaba confirmado en este momento es que está cerrado el aeropuerto por esta avioneta, te repito las siglas YB3440, una avioneta pequeña bimotor de turbina que se precipitó al momento del despegue en el aeropuerto de Maiquetía. Eso ocurrió hace unos 30-40 minutos. Muy bien, Santiago Martínez, estaremos pendientes de la evolución de esta situación. Ahí seguimos viendo las imágenes del incendio que se produce luego de este accidente en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, en La Guaira, muy cerca de la ciudad de Caracas. 1:17, regresamos a Colombia y hablamos del incendio político, de la división profunda que sigue creciendo en el pacto histórico, en el petrismo. Ahora el comité político dice que el comité político es el que va a decidir qué mecanismo se va a usar para elegir al candidato a la presidencia del pacto histórico y no los candidatos. Mateo Piñeros. Siguen aumentando las tensiones entre algunos precandidatos del pacto histórico, especialmente Susana Muhammad y Gustavo Bolívar, quienes han manifestado su inconformidad con la presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la lista de precandidatos del pacto. Bolívar incluso aseguró que si Quintero se mantiene en la consulta interna, él se va a retirar, pues no puede apoyar a alguien que está imputado por corrupción. Sin embargo, desde el comité político del pacto aseguran que la decisión final no la toman los precandidatos. El representante a la Cámara, Gabriel Becerra. Ahora, las decisiones sobre qué va a hacer no la toman los precandidatos, la toman los integrantes del comité político, y vamos a evaluar conforme a los escenarios si la salida es hacer una interpartidista o por el contrario buscar la opción de una encuesta. Recordemos que en principio esta consulta interpartidista del pacto histórico se realizaría el próximo 26 de octubre. Sin embargo, desde ese movimiento político le han pedido al Consejo Nacional Electoral aplazarla hasta el 23 de noviembre. Hablamos de una citación que hizo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al exministro de las TIC y hoy precandidato presidencial Mauricio Liscano como testigo en la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos. Sergio Barbosa. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó como testigo al exministro de las TIC y precandidato presidencial Mauricio Liscano en el marco de las investigaciones que adelanta el Alto Tribunal por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Fue en agosto de este año cuando la Corte compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigara a él y a otros 10 funcionarios del gobierno tras su presunta participación en el cónclave que habría tenido lugar en Casa de Nariño, del que habla Olmedo López. Liscano deberá asistir mañana sobre las 8:30 al despacho del magistrado Misael Rodríguez, que es quien tiene a cargo los procesos contra los 5 congresistas y un excongresista que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, mencionados por Olmedo López y Sneider Pinilla ante la justicia. Además, al despacho de este magistrado deberán declarar también en calidad de testigos varios exasesores del gobierno, como por ejemplo Jaime Ramírez Cobo. En su momento, Mauricio Liscano aseguró que nunca participó en nada ilegal y que de eso se dará cuenta la justicia mientras avanza la investigación.
1:20, hablamos ahora de una denuncia grave que están haciendo los integrantes del cuerpo de vigilantes del campus de la Universidad Nacional en Bogotá, de la histórica y legendaria ciudad universitaria. Denuncian agresiones, denuncian que están maniatados, denuncian ingreso permanente de encapuchados y sobre todo dicen que no hay ningún tipo de medida que adopten ni el rector Leopoldo Múnera ni la vicerrectora de sede, que se sienten absolutamente desprotegidos ante los encapuchados y los delincuentes que ingresan a este sitio, centro del pensamiento de una de las principales universidades del país. Nicolás Rodríguez. Ricardo, y a eso súmele además que el cuerpo de seguridad está denunciando que van a haber más sazonadas a lo largo de la semana, por lo menos mañana y el próximo sábado, que es lo que dicen ellos, de personas extranjeras o extrañas y ajenas a la Universidad Nacional. Conocimos justamente el testimonio de José Pinilla, quien es el coordinador de seguridad de la Universidad Nacional, en el que afirma que no hay garantías ni por parte de la universidad ni tampoco un apoyo directo desde la vicerrectoría de la sede de Bogotá. Sin embargo, asegura que en una reunión que tuvieron con la vicerrectora ayer, ella manifestó su apoyo a lo que estaba sucediendo, pero que después en un comunicado hizo todo lo contrario, asegurando que esta confrontación en donde quemaron 2 motocicletas arrancó principalmente por la agresión de uno de los vigilantes de seguridad de la institución a algunas personas que estaban dentro de la universidad, asegurando además que no son estudiantes de esta misma. Habla José Pinilla. No hay garantías para nosotros, pues menos, somos el blanco en estos momentos, porque están convocando más sazonadas contra vigilancia y hasta ahora no se han pronunciado. Están convocando para el día jueves, o sea, para el día de mañana, una sonada más para vigilancia, estamos a la espera a ver qué va a pasar. También están convocando posiblemente que el sábado quieren venir. Ricardo, y hay un segundo testimonio y tiene que ver con Hermes Ariza. Él estaba en el momento de la agresión y además confirmó que esto no comenzó por lo que estaba diciendo la universidad, sino además por una sonada de la que fueron víctimas y después quemaron las 2 motocicletas. Sin embargo, él asegura que en este momento son blancos y son objetivos de las personas que no hacen parte de la universidad y por lo cual pide acción de la Procuraduría y hasta de la Fiscalía. Lo que nosotros es que pedimos garantía para nosotros poder ejercer nuestra labor. Nosotros somos funcionarios públicos y la ley contempla la agresión al funcionario público como un delito. Nosotros hemos puesto las quejas, nunca pasa nada, a la universidad aquí no pasa nada, no hay una sanción ni siquiera disciplinaria para los estudiantes. Sí necesitamos el apoyo de los entes de control, la Procuraduría, inclusive la Fiscalía. Y es que definitivamente hasta los profesores se sienten sin protección, dice Diego Torres, el representante de los profesores ante la universidad, que definitivamente, como usted lo mencionaba, Ricardo, ni el rector ni la vicerrectora están al tanto de lo que pueda pasar. Y eso sí, aseguran que los jueves de la Universidad Nacional van a ser muy complicados en la tarde. 1:23, hablamos ahora, Nicolás, de las noticias del mundo. Un nuevo ataque contra Israel desde Yemen, el tifón que arrastra el sudeste asiático, un tiroteo en un centro de detención de migrantes en Texas, en Estados Unidos, y la inquietante prueba de misiles intercontinentales de Estados Unidos en la Florida. Las noticias del mundo, César Moreno. Buenas tardes. Empezamos en Oriente Medio. Al menos 20 personas resultaron heridas, 2 de ellas en estado grave por el bombardeo de un dron lanzado desde Yemen contra la ciudad de Eliad. Esto es en el sur de Israel. Se trata del segundo dron disparado desde Yemen que impacta en esta ciudad de Israel en menos de una semana. El ejército israelí reconoció en un comunicado que hizo intentos por interceptar el vehículo aéreo no tripulado, pero que no lo logró. El número de fallecidos en Taiwán por las inundaciones provocadas por el supertifón Ragasa ascendió a 17, mientras que hoy tocó tierra en la provincia meridional china de Cantón, donde cerca de 2 millones de personas fueron evacuadas y gran parte de la actividad económica quedó paralizada. Ragasa es considerado el ciclón tropical más intenso de este año a nivel global. Pasó por Hong Kong con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, paralizando la ciudad, provocando inundaciones y activando la alerta máxima meteorológica. Un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Dallas, Texas, dejó al menos 2 muertos, incluidos el francotirador y varios heridos. El atacante disparó desde un edificio aledaño y luego se quitó la vida. Los fallecidos son migrantes que estaban detenidos en este edificio y ningún agente de ICE o de la policía se encuentra entre las víctimas fatales. Y por último, la Marina estadounidense confirmó el lanzamiento de 4 misiles
misiles balísticos intercontinentales desde aguas cercanas a la costa este de Florida, en una serie de pruebas realizadas entre el 17 y el 21 de septiembre. El ejercicio fue revelado en medio del incremento de la presencia militar de Washington en el Caribe, en una operación contra el narcotráfico, contra el cartel de los soles, y que ha generado tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Eso sí, la Marina norteamericana aclaró que los disparos no se efectuaron en respuesta a Venezuela, aunque uno de los misiles iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico. Los misiles identificados como Trident 2D5 fueron lanzados desde un submarino de la clase Ohio. Se trata de proyectiles con capacidad para cargar cabezas nucleares y con un alcance estimado de hasta 12.000 kilómetros. Con Extraordinarios de Uno, tu hogar está en modo transformación. Decóralo con un espectacular perchero, con variedad de repisas, macetas, portarretratos, tapetes y floreros. Y mientras tanto, pon a tu nueva aspiradora robot a que limpie tus pisos. Así te relajas mientras todo te queda ambientado increíble. De Uno, calidad alta a precios muy bajos. Apremiante necesidad de solucionar los problemas en la vía al llano, con 90 puntos no concesionados hoy, sino a cargo del gobierno nacional, entre los que se encuentra, por supuesto, el kilómetro 18, con enorme derrumbe desde el pasado 7 de septiembre y desde entonces ampliándose y empeorando porque sigue lloviendo, lo que tiene hoy a esa vía con cierre indefinido, en una situación que podría además durar varios meses, y tras el deslizamiento de 100.000 metros cúbicos de material a la altura de ese, el kilómetro 18, clasificado desde hace 3 años, desde el año 2022, como de amenaza alta de movimiento de masa, según el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Chipaque, una inestabilidad que hoy tiene en jaque una de las vías más neurálgicas del país, camino ni más ni menos que para conectar a Bogotá con Villavicencio, al centro, con la gran despensa de alimentos en los llanos orientales, y papa caliente que le estalla justamente en las manos del gobierno nacional, en mínimos históricos en estos momentos en sus niveles de caja, con 1.800.000 pesos en las cuentas del Tesoro, cuando lo normal por esta época era que tuviera unos 20 billones de pesos, es decir, unas 10 veces más en ese Tesoro nacional. Fue negada en la plenaria de la Cámara de Representantes la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El pasado mes de agosto se registraron varios ataques contra la fuerza pública en el suroccidente. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y ya viene el corito celestial, don Octa. Buenas tardes con los deportes. Dairo Moreno, hay goles para los nenes, hay goles para las nenas. Dairo Moreno, que esta noche vuelve a la cancha del Palo Grande de Manizales. Tenemos fútbol aquí en la ciudad de la capital de Caldas. Octa, buenas tardes. Hola Richie, un saludo para todos. Te queda muy bien entonces tu interpretación de esta canción. Luni Tuni Noriega. Sí, ya está todo el mundo aquí bailando, esperando entonces que llegue ese partido. Hoy es un día, Richie y amigos de Blue Radio y de Meridiano, la cantidad de partidos de fútbol da para empezar desde muy temprano, desde las 10 de la mañana, y no parar hasta las 12 de la noche de ver partidos. Evidentemente todos estamos pendientes de lo que puede ser una hazaña del Once Caldas de Manizales, que va a jugar a las 7:30 de la noche la Copa Sudamericana, con la posibilidad real de acceder a semifinales del torneo. Recuerden que el Once Caldas ganó 2-0 de visitante frente a Independiente del Valle en Quito, en Ecuador, y hoy va a jugar en Manizales con Dairo Moreno a la cabeza para tratar de meterse entre los 4 mejores. Ya recordemos que Once Caldas, es cierto, es campeón de Copa Libertadores, pero puede clasificarse por primera vez en su historia a semifinales de la Copa Sudamericana. Incluso podría pelear entonces por esa copa y convertirse en el equipo que logre las 2 competencias en el fútbol colombiano. También por la Copa Sudamericana van a jugar Mineiro y Bolívar. 2-2 está esa serie, y habrá Copa Libertadores 7:30 de la noche también. Palmeiras frente a River en Brasil.
River perdió 2-1 en casa y va ahora con la posibilidad de darle vuelta a ese resultado. Eso entonces dentro de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Atención que habrá fútbol local, fútbol colombiano, 8 de la noche el Deportivo Pasto frente al América de Cali, partido del torneo local, y a las 6 de la tarde Independiente Medellín frente a Independiente Santa Fe en la Copa Colombia. Será el último partido de Jorge Bava como técnico de Santa Fe. Vamos a ver después del encuentro cuál será el futuro del técnico del equipo capitalino. También hoy va a jugar el Inter Miami de Lionel Messi, por ejemplo, en Nueva York, en la MLS. Va a estar jugando el Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano en el derbi capitalino a las 2:30 de la tarde. Hay fútbol en Italia. A esta hora está jugando el Verona de Daniel Mosquera frente al Venecia por la Copa. También habrá fútbol mexicano. Ayer jugó James Rodríguez. Hoy hay una cantidad de partidos importantes. Cruz Azul Querétaro, Tigres Atlas, Toluca Monterrey, San Luis América y Santos Tijuana. Y también hay Copa en Inglaterra. Juega el Manchester City, en un rato juega el Tottenham, juega el Arsenal, también hay Europa League, van a jugar equipos importantes como la Roma en un rato a través de esta Europa League a las 2 de la tarde, va a jugar el Betis frente al Nottingham Forest, así que atentos con el Cucho Hernández en el arranque de esta competencia, así que muchísimo fútbol el día de hoy, recordamos 7:30 de la noche, el Once Caldas estará buscando con Dairo Moreno las semifinales de la Copa Sudamericana, meterse entre los 4 mejores de esta competencia, hoy a las 7:30 de la noche. La guerra en Gaza, los horrores que se han cometido allí desde el gobierno del primer ministro Netanyahu fueron el centro de los discursos no solo del presidente Petro, también de ello habló Trump de los Estados Unidos o Boric de Chile o Macron de Francia, todos preocupados porque esa guerra deja ya más de 65.000 muertos y más de 165.000 heridos, ante todo con unas imágenes de violación de derechos humanos terribles alrededor de personas desarmadas, de mujeres, de niños, de población civil que ha caído por cuenta de los horrores de Israel. ¿Qué información tiene Gustavo Bolívar acerca de las estrategias de Daniel Quintero para quedarse con la consulta del pacto histórico? Esto fue lo que respondió el precandidato presidencial. Correcto, es que ahí es donde viene el tema. Si fuera una consulta interna nosotros del pacto histórico, como era la promesa o como en teoría es una consulta interna, pues nosotros no tenemos duda de que la izquierda no le vota a Daniel. Pero si él está haciendo acuerdos, que es el Vox Populi, con Dilian Francisca, con los Torres, con Tola, con alcaldes, con gobernadores que tienen la máquina desocupada en octubre, que miren el tema. Toda la clase política de este país tiene la máquina desocupada en octubre porque ellos no participan en ninguna consulta. Entonces, fácilmente la pueden prestar, alquilar, lo que sea, acuerdos, lo que sea. O vender. Y entonces, en ese momento, ya hay una interferencia y él nos podría ganar la consulta. Y entonces resulta que con votos de la derecha o del Partido Conservador gana la encuesta gana la consulta de la izquierda. O sea, es posible que la consulta del pacto histórico entonces la ganen el Partido Conservador, por citar un caso. Sigan este y más contenidos en bluradio.com. En Blu le ponemos cara a la radio. La experiencia espiritual es una oportunidad de crecer en confianza, de vivir en confianza. Particularmente me gusta mirar los salmos que trae la Biblia católica, la Biblia cristiana. Y en esos salmos yo encuentro siempre una certeza de que Dios no defrauda. De hecho, en el oracional El Man está vivo, hoy decimos eso: nunca quedarás defraudado. Se trata entonces de aprender a confiar, de salir de nosotros para confiar y creer en Él. Oye, ánimo, ánimo, vive una experiencia espiritual. Tú sabes. ¿Cuál fue el licor que causó la muerte de al menos 7 personas en la ciudad de Barranquilla? Esto fue lo que respondió el general Edwin Urrego, comandante de la policía en Mañanas Blue. Bueno, por ahora lo que hemos logrado establecer, el sitio es un sitio de una estratificación baja. Es un sitio donde al parecer esta persona vivía
pero pues con unas condiciones de salubridad lamentables, por así decirlo. La información que nosotros tenemos es que Nicolás había adquirido este tipo de licor, había efectuado al parecer unas mezclas y había efectuado la distribución, la venta. La información que tenemos es que la botella se vendía por 2.000 pesos y allí pues las personas, especialmente en su mayoría habitantes de calle, llegaban a comprar ese licor y pues esta persona fallece porque al parecer fue una de las primeras personas que lo consumió. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:35, voy al búnker de la Fiscalía. Hay noticia que tiene que ver con el desmantelamiento de una red dedicada presuntamente a cometer varios delitos en la que estarían involucrados algunos integrantes de la fuerza pública, entre ellos un mayor del ejército, y como dato adicional habrían tenido acceso estas personas a la agenda y a la ubicación del presidente de la República, Gustavo Petro. Acaban de hablar algunos integrantes de la Fiscalía encargados de la investigación. Kalila Peña, ¿qué más dijeron? Ricardo, buenas tardes. Los presuntos involucrados en estas actividades ilegales fueron identificados como el mayor Pedronel Jiménez, el sargento segundo Cristian Padilla y la civil Luisa Fernanda Salgado. De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, participante del tercer anillo de seguridad de la presidencia, habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas de inteligencia. Habla el director contra las organizaciones criminales, Andrés Escobar. Custodiar el tercer anillo de seguridad del presidente y la vicepresidenta. Dentro de las averiguaciones hemos logrado constatar que ellos accedían a información privilegiada de inteligencia, pero respecto a situaciones de carácter de orden público. La mujer, haciéndose pasar como capitán, es señalada de asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto relacionado con indagaciones en curso. Utilizaban esta información para impactar a organizaciones criminales y también lograr algunas actividades judiciales para lograr el producto de lo que se conseguía en esos allanamientos ilícitos. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal. Muy bien, Kalila, y el ministro de Defensa acaba de descartar que haya sido puesta en riesgo la seguridad del presidente Gustavo Petro por cuenta de la presencia de integrantes de esta red en reuniones en las que se manejaba información sensible sobre desplazamientos y ubicación del jefe de Estado. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, justamente el ministro de Defensa Pedro Sánchez se acaba de pronunciar sobre esta captura de 2 militares y 2 civiles que estaban participando en estos actos irregulares dentro de una unidad vinculada a la seguridad del presidente Gustavo Petro. Entre los detenidos, recordemos, está una mujer que se identificaba bajo el nombre de Stephanie Salgado y que se hacía pasar por capitán de la policía. El ministro Sánchez fue enfático en que este episodio no comprometió la integridad del jefe de Estado y detalló que la alerta surgió a comienzos de este año cuando la contrainteligencia militar con apoyo de la policía detectó estas maniobras fuera del protocolo en instalaciones cercanas al Palacio de Nariño, lo que llevó a esta investigación que terminó con la captura el pasado 19 de septiembre de estos 2 militares y estos 2 civiles. Escuchemos lo que dijo el ministro. ¿Tiene alguna relación con una de las unidades que brinda seguridad presidencial? No está afectada, no fue vulnerada la seguridad del señor presidente de la República. Y segundo, que no toleraremos ningún acto ilegal al interior de los miembros de la fuerza pública. Ya las investigaciones están a cargo de la Fiscalía y ya será ella quien determine con las pruebas que hemos presentado
la acción judicial que corresponda. Según los reportes, Ricardo, durante el periodo en que operó esta infiltración se registraron pérdidas de armas, droga incautada y otras irregularidades que aumentaron el nivel de riesgo para la seguridad, pues justamente de la Casa de Nariño y de las operaciones militares en esos momentos. Las autoridades señalan que los implicados habrían intentado obtener información sensible relacionada con agenda del presidente y los esquemas de protección del mismo presidente, aunque aún se desconocen las intenciones que tenían estos delincuentes con esta información. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. 1:40, todavía no se reúnen las comisiones económicas de Senado y Cámara en el último plazo, que es el día de hoy, para que el Congreso defina el monto del presupuesto general de la Nación para el año entrante. Todo indica que el gobierno le está jugando a que hoy no haya decisión para poder incurrir en lo que los economistas llaman dictadura fiscal, es decir, que el gobierno, sin pasar por el Congreso, determina cuál es el monto del presupuesto y cuáles son los rubros a qué dedica los recursos públicos. Marcela Peña. Ricardo, y no solamente el tamaño del presupuesto, también puede salirse con la suya con artículos dentro del presupuesto que le dan superpoderes al gobierno para recortar el presupuesto, pero también para reprogramar vigencias futuras, especialmente en el sector transporte. Como usted dice, el gobierno está bien tranquilo, no le preocupa para nada que no se puedan cumplir los plazos de aprobación de presupuesto en el Congreso. Para la muestra, escuche lo que acaba de decir el ministro del Interior, Armando Benedetti. Le queda poco tiempo al Congreso, porque quien tiene que aprobarlo son ellos. Nosotros ya presentamos un proyecto de ley que, si no es así, pues puede salir por decreto. O sea que a quien le queda poco tiempo es al Congreso. Y es que dice Benedetti además que dentro de las comisiones económicas hay 4 mini candidatos a la presidencia, lo que le sirve al gobierno para poner en duda la voluntad del Congreso en este tema. Acuérdese que ayer, con las ponencias radicadas, revivió la posibilidad de que el presupuesto y la reforma tributaria se recorten en 10 billones de pesos. Veremos si eso es lo que ocurre. Sé que el ministro Benedetti intenta ser sarcástico. No son mini candidatos ninguno de los más de 100, son precandidatos presidenciales. 1:42. Fue asesinado un líder juvenil en el municipio de Chicorodó. Toda la información aquí en Blue Radio. Autoridades en el Urabá antioqueño investigan el crimen del que fue víctima en las últimas horas. Este reconoció líder social de este municipio del Urabá antioqueño. Preliminarmente se ha conocido que los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio El Bosque, cuando la víctima, identificada como Jaymar Gamboa Yepes, fue atacado con arma de fuego y los delincuentes, tras perpetrar el hecho, huyeron con rumbo desconocido. Gamboa Yepes era candidato al Consejo Municipal de Juventudes en esa localidad por el Centro Democrático. El coronel Giovanni Cepeda, comandante de la policía en Urabá. Estamos recolectando información. Se hizo una verificación inicial con la familia, pero pues debido a la situación no se suministró más que la información básica, datos generales. Esperamos desplegar las capacidades de policía judicial para empezar a identificar quién tiene información y si podemos recuperar la información que hayan en cámara. La Registraduría Nacional, el Partido Centro Democrático y algunos de sus congresistas de este partido rechazaron de manera firme y contundente el asesinato de este joven líder. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué componente adulterado pudo ser el causante de la muerte de al menos 7 personas en el sector del boliche en Barranquilla? Esto fue lo que respondió el general Edwin Urrego en Mañanas Blue. Producto que se origina de la combinación, que se puede originar de la combinación o de las condiciones en las cuales se elabora. Se llama el alcohol de madera. El alcohol de madera, de acuerdo a lo que hablamos con un médico que atendió uno de los casos, nos manifestaba que una de lo que producía, las consecuencias que pusiera el cierre, la obstrucción de las vías respiratorias. Y pues de ahí lo letal en lo que se convierte este tipo de licor. ¿Qué es alcohol de madera? Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:44, hablamos sobre una grave denuncia que están investigando las autoridades que involucra a la red hospitalaria del Atlántico. Blue Radio conoció que más de 160.000 millones de pesos llegaron a sus cuentas desde el ADRES por servicios prestados por terceros en los últimos 3 años, y en la mayoría de casos
De esos 160.000 millones de pesos, muy pocos recursos llegaron a sus destinatarios, es decir, a las clínicas, a los hospitales y a los prestadores de servicios. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Ricardo, pues mientras a médicos, enfermeras y proveedores les acumulan deudas impagables en la red hospitalaria del Atlántico, las cuentas de la S1 recibieron entre 2023 y 2025 más de 160.000 millones de pesos por giros de Ladres. Lo más llamativo de esto es que esos recursos no eran del hospital, sino que correspondían a servicios que prestaron terceros, desde UCI neonatal hasta laboratorios y radiología. Según los contratos, la S1 debía tomar solo un porcentaje, entre el 12 y el 20%, y transferir el resto a los operadores, pero en la práctica ocurrió otra cosa. El dinero llegó, se quedó en las arcas del hospital y apenas se entregaron pequeños porcentajes a los verdaderos destinatarios. Pese a esto, a los trabajadores les siguieron diciendo durante meses que no tenían dinero para pagarles. Así lo conoció Blue Radio luego de acceder a un informe que fue presentado en febrero de este año a la Gobernación del Atlántico previo a la intervención que desarrolló el gobierno. En este, por ejemplo, uno de los operadores indicó que logró constatar a través del portal de Ladres que entre 2023 y 2024 la S1 recibió pagos que sumaron 9.500 millones por los servicios que ellos prestaron. Sin embargo, de eso al proveedor solo le transfirieron 1.950 millones, es decir, 20%. Otro operador, por ejemplo, recibió mucho menos. En su caso, facturó 11.000 millones de pesos durante 2024, pero solo le dieron 200 millones de pesos. Al respecto, Blue Radio constató a través de Ladres que la red hospitalaria del Atlántico efectivamente recibió estos 160.000 millones de pesos por cada uno de los servicios que estos proveedores prestaron, pero los giros a los proveedores coinciden en ser muy inferiores a los recursos que realmente estaban disponibles en caja. En resumen, la red hospitalaria del Atlántico habría estado recaudando y reteniendo recursos que no le pertenecían, mientras proveedores y trabajadores cargaban con una crisis que hoy tiene esta red intervenida y a espera de medidas por parte del gobierno nacional. Vanessa, gracias. Detalles de esta noticia en bluradio.com. Y ahora vamos a cambiar de tema y hablar del concurso para los notarios, porque sigue la polémica y ya van los estrados judiciales. Hay denuncia penal contra los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro. Mateo Piñeros, usted tiene los detalles. El pasado 9 de septiembre fue suspendido por el Consejo Superior de Carrera Notarial el concurso público de méritos para el nombramiento de notarios. Lo anterior, tras los llamados de la Procuraduría y las denuncias de algunos concursantes, según las cuales no tenían la posibilidad de interponer recursos contra decisiones preliminares. Sin embargo, hay otras denuncias de presuntas irregularidades. El abogado Andrés Felipe Zambrano presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro por presuntas irregularidades en el concurso. También dentro del proceso se pudo evidenciar que hubo una variación en la etapa final del comité evaluador sin ningún tipo de trazabilidad, publicidad, habilitando de una manera cuestionable simplemente a la Universidad Libre como único proponente. Además, el abogado advierte que este proceso tendría un déficit presupuestal. La apropiación del proceso fue de 8.127 millones de pesos y este valor es insuficiente frente al costo real. El costo real, de acuerdo a las personas que pudiesen estar interesadas en participar, puede llegar a superar los 37.000 millones de pesos. Ahora la Fiscalía debe determinar si existen méritos o no para imputar cargos a algunos funcionarios de la Superintendencia de Notariado por estas presuntas irregularidades. Y hablamos ahora del escándalo de corrupción que vincula supuestamente a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín y hoy precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Daniel Quintero, sobre un presunto negocio irregular vinculado con la finca Raíz y que estaría vinculado con la alcaldía de Daniel Quintero. Hablamos con el exgerente de la empresa de desarrollo urbano de Medellín, que también ha sido mencionado en este escándalo. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, luego de que Blue Radio conoció en primicia una carta enviada a la Fiscalía General de la Nación por parte de un testigo de una presunta negociación irregular que estaría liderando Miguel Quintero Calle, en donde al parecer estaban cobrando cerca de 30.000 millones de pesos por debajo y en efectivo para un privado que liderara la construcción de viviendas de interés social en el lote de Carabineros de Medellín, pues Blue Radio habló con Wilder Echavarría, gerente de la empresa de desarrollo urbano en la administración de Daniel Quintero, quien fue mencionado en esta carta. En la misiva se habla el testigo que fue
fue invitado a participar de reuniones, incluso en un apartamento en donde Wilder Echavarría explicó que fueron varios los privados que estuvieron pendientes para conocer las condiciones y que no solo fue el denunciante. Muchos privados llegaron ahí, muchos privados. Es que realmente es con privados, porque es que la EDU no tiene la capacidad financiera para desarrollarlo solo. Es un proyecto de $1 billón, no tiene la capa para hacerlo jamás en esta vida, jamás. Echavarría manifestó que no cree que se haya pedido plata por el lote de Carabineros. Desestimó la denuncia de reuniones en un exclusivo apartamento en la zona del Poblado y explicó cuál es la relación que tiene con Miguel Quintero Calle. Claro que tuve reuniones con él y hay una foto donde yo salgo con él. Yo lo conocí, es que era el hermano del alcalde, por Dios. Yo lo conozco desde que fue concejal de Medellín. Después de eso él trabajó en la administración Luis Pérez en la gobernación de Antioquia, ahí también lo conocí. ¿Hemos podido hablar con Miguel Quintero Calle? Héctor, ¿Sí? ¿Hemos podido hablar con Miguel Quintero Calle? No, señor, no hemos podido hablar con él. Miguel Quintero Calle, lo que hemos conocido, Ricardo, es que está por fuera del país y que por esa razón ha sido imposible comunicarnos con él. Mire, ante estas dos versiones que hay, ¿en qué está? ¿Cuál es hoy la realidad sobre el lote de Carabineros de la alcaldía de Medellín, Héctor? Pues lo primero que hay que decir, Ricardo, es que este lote de 73.000 metros cuadrados fue entregado a la alcaldía de Medellín por la Sociedad de Activos Especiales, eso por su relación, recordará usted, con el narcotráfico. Allí lo único que se puede hacer es la construcción de vivienda de interés social. Entredicho quedó que supuestamente, y lo dijo el propio Wilder Echavarría, que la administración de Federico Gutiérrez le estaría entregando la construcción de 3.000 viviendas a un privado y que se sacó a la caja de compensación con Fenalco. Pues también Blue Radio habló con Emiro Valdés, quien es gerente actual de Empresa de Desarrollo Urbano, y respondió. Los temas no venían avanzando en el ritmo que se necesitaba. Si bien es cierto, pudo haberse pensado que la incorporación de la caja de compensación era un tema ganador porque, digamos, sobre la mesa pudiera parecer así. La realidad de la evolución del proyecto es que el proyecto no avanzaba. Y por esa razón, Ricardo, se advirtió también por parte de la actual alcaldía, quien va a desarrollar este proyecto ahora es Arquitectura y Concreto, y que la decisión de elegirlos a ellos fue incluso en la administración de Daniel Quintero Calle y no en la de Federico Gutiérrez, Ricardo. En Blue siempre estamos atentos a ustedes. Disfrutamos su presencia con nosotros, sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Siempre estamos aquí atentos a lo que ustedes dicen, atentos a lo que ustedes comparten. Porque aquí tenemos la mejor información y la opinión más argumentada y desde distintas perspectivas. Oye, gracias por ser un buen ser humano. ¡Ánimo! Tú sabes. En medio de las tensiones crecientes entre el oficialismo y la oposición en el Congreso por el presupuesto de la Nación para el año entrante y por la reforma a la salud, hablamos de las movidas políticas que se vienen adelantando en las últimas horas de cara a las elecciones de 2026, sobre todo en el petrismo y en los movimientos y partidos afines al presidente Gustavo Petro. El pacto histórico sigue en una creciente división por cuenta de la llegada de Daniel Quintero, acusado por la justicia de corrupción. De hecho, voces como las de Gustavo Bolívar y Susana Muhammad han criticado el desembarco del exalcalde de Medellín en la coalición de partidos de izquierda. De hecho, el exsenador Gustavo Bolívar advirtió que está pensando en no participar de la consulta del próximo 26 de octubre, sino que evaluaría presentarse en la consulta del llamado Frente Amplio con otros partidos y movimientos de centro-izquierda en marzo del 26, porque dijo que él no estaría dispuesto a hacer campaña por Daniel Quintero si él llegara a ganar en las urnas en las próximas semanas. El tema de la consulta interna del pacto es el otro entuerto que afronta el petrismo. Hay casi nulas posibilidades de que el Consejo Nacional Electoral apruebe la solicitud que hicieron en las últimas horas para que se prorrogue una semana el plazo de inscripción de los candidatos para la consulta interna de octubre, que vence este viernes, y para que la misma se reprograme para el 23 de noviembre, pese a que está prevista para el 26 de octubre. La propuesta más atrevida, la más audaz del presidente Petro anoche ante Naciones Unidas fue la creación de un ejército internacional, no una fuerza de paz que ya hoy existe, sino un cuerpo armado, dijo el presidente, para liberar primero a Palestina y para enfrentar al ejército de Israel y sus aliados. Una idea, la verdad, no solo irrealizable, sino peligrosa, que sería en la práctica comenzar y participar en una guerra mundial. El presidente Petro hablando de rebelión y hablando de una fuerza multinacional, haciendo un llamado a fuerzas europeas, dijo pueblos eslavos, de Asia, de África, de Italia.
La idea que el presidente Petro plantea ante una Asamblea de Naciones Unidas que lo escuchó anoche, con un quórum muy bajito, muy vacío se vería ese recinto, la idea del presidente sería un ejército internacional, no solo de salvación para el mundo, sino para liberar a Palestina y después, según palabras del presidente Petro, para descarbonizar el planeta. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro apoya abiertamente la candidatura de Daniel Quintero, teniendo en cuenta que sus acciones no representan al pacto histórico? Esto fue lo que respondió Gustavo Bolívar en Mañanas Blue. Yo siento que hay un temor. En Meridiano Blue, una historia. Ya llega el blog deportivo. Antes, la historia de 38 colombianos detenidos en las mazmorras del régimen de Nicolás Maduro, sobre los cuales no hay ninguna certeza y sobre los cuales no hay respuesta. El gobierno colombiano, tan amigo de Nicolás Maduro, no ha tenido la posibilidad de que le respondan, ni mucho menos de que los dejen en libertad. Hoy sus familias estuvieron en el Congreso de la República. Cristian Correa. Hoy le pido al presidente Gustavo Petro y a la señora canciller que por favor nos ayude al regreso de los 40 colombianos detenidos en Venezuela. Este es el llamado de la sobrina de David Mise, un joven de 30 años detenido en Venezuela cuando trabajaba como mototaxista en la frontera del norte de Santander con el estado Táchira. Desde hace un año su familia solo ha recibido una llamada. Claudia Mise es su tía y llegó al Congreso de la República para clamar ayuda al gobierno nacional en su caso. Venimos a pedir que por favor el presidente de la República se haga presente, nos dé la cara, nos dé una reunión y que por favor los pida y nos colabore para que ellos puedan regresar a Colombia sanos y salvos. Alejandro Tique es trabajador humanitario del Consejo Danés para los Refugiados. Fue detenido cruzando la frontera en el departamento de Arauca. Su papá es Víctor Manuel Tique. Necesitamos que el presidente se apersone, haya coherencia entre los sendos pronunciamientos que ha hecho asociados a la justicia, asociados a la verdad. Estos días lo escuchaba, también hablaba sobre su deseo de que en la humanidad hayan seres libres en todo el planeta. Y eso incluye a los colombianos y esta situación que está pasando. Como estos dos casos, son por lo menos 38 colombianos que están detenidos en Venezuela bajo los mismos señalamientos: intentar desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, sobre ellos no hay mayor información. Sus familiares no saben dónde están recluidos o si al menos tienen un abogado de oficio asignado para adelantar su proceso judicial.